día de hoy esta clase, esta nueva materia. Espero que la podamos aprovechar, que podamos juntos seguir creciendo. Y todo lo que estuvimos viendo, lo que estuvieron viendo, va a ser realmente muy, muy necesario para que todo esto lo podamos llevar adelante y podamos realmente desarrollar todo lo que vamos a ver durante este tiempo que vamos a tener en estos días, en estas clases, y que lo podamos aplicar, porque detrás de todo esto siempre sabemos que hay un propósito de parte de Dios para que cada uno de ustedes, como lo fuimos nosotros cuando éramos estudiantes, lo podamos poner y llevar adelante y ponerlo por obra, ¿no? Por práctica. Porque de nada sirve que podamos saber, que podamos aprender, que podamos tener todas las técnicas y herramientas, y después si esto no lo ponemos por obra, es como que nos llenamos de conocimiento y no lo llevamos a la práctica. Y yo creo que en este tiempo la Iglesia se tiene que preparar para realmente llevar adelante los planes que Él ha trazado y que podamos realmente llevar todo esto hacia un final donde Dios va a estar mostrando su gloria, su majestad, y los va a usar a cada uno de ustedes. Por eso nos estamos preparando, por eso nos estamos capacitando. Y déjenme decirle que tanto ustedes como nosotros aprendemos, porque al preparar una clase, al poder estar estudiando, buscando y llevando adelante los contenidos, también nosotros aprendemos. Y un poco se trata de todo esto. Así que vamos a dar comienzo, vamos a orar, vamos a entregar esta clase en las manos del Señor para que Él nos esté hablando, que podamos estar en nuestros oídos atentos y que en lo que haya en el corazón que podamos también poder expresarlo, ¿no? Así que los invito a que cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por un día más de vida que tú nos das, por esta clase que vamos a comenzar, esta materia que vamos a comenzar, Señor. Te pedimos sobre todas las cosas que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté ayudando, nos esté acompañando en todo este proceso de aprendizaje y que podamos realmente llevar adelante tus planes, Señor, para nosotros y para tu iglesia. Señor, te pido que nos ayudes, que nos des sabiduría, entendimiento, que actives en nosotros esa pasión por predicar tu palabra y que lo podamos hacer de acuerdo a tu plena y perfecta voluntad. Te doy gracias por este tiempo, Señor, te pido que nos ilumines y que tu palabra realmente sea derramada en esta clase y en cada clase que vamos a tener, Señor, porque depende de tu voluntad y depende de tus propósitos para cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, te pedimos tu bendición, te pedimos por aquellos que aún no se han conectado, Señor, que los bendigas, Señor, que puedas estar obrando en sus vidas y también que podamos sacar el mayor provecho de todo lo que hablemos y de todo lo que hagamos en este día. En tu nombre, Cristo Jesús, te agradecemos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar esta homilética, y ustedes saben de que esta materia viene muy unida con lo que estuvimos viendo, lo que estuvieron viendo en la materia anterior, en la hermenéutica. Ustedes saben de que todo lo que parecía bastante difícil, bastante, eh, digamos, raro, algo bastante, digamos, que uno va leyendo y uno va analizando palabra, frase, todas esas cosas esas herramientas y todo lo que hemos estuvieron participando de la materia anterior, es, digamos, una plataforma para lo que viene, que es esta materia. Y esta materia básicamente lo que nos va a ayudar a que podamos utilizar lo que hemos aprendido y sumado a algunas técnicas y algunas herramientas que vamos a ver a lo largo de todo este periodo, para que podamos llevar la palabra de Dios con efectividad, digamos, el mensaje de Dios que sea efectivo, que podamos predicar sermones realmente bien trazados, sermones puros en cuanto a la palabra de Dios,
estudios bíblicos que tengan, digamos, una incidencia muy importante en las personas y que pueda llegar a los corazones de las personas, porque cuando tenemos, digamos, herramientas y las sabemos usar y están bien hechas las herramientas, el trabajo final es un trabajo realmente efectivo. Así que vamos a comenzar, les voy a compartir. Y antes de seguir, a ver. Vamos a compartir. Bueno. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Okay. Sí, perfecto. Bien. Como les decía, la materia es homilética del nivel, que en realidad es el nivel 2, no es el nivel 3. Pero vamos a hablar acerca de cuáles van a ser los temas que vamos a tratar durante toda esta materia, ¿no? Y uno de los primeros temas, vamos a hablar acerca de qué es la homilética, de qué se trata, digamos, cuáles son las definiciones que podemos encontrar. Luego vamos a ver acerca de la preparación del predicador y la predicación de la palabra, o sea, cuáles son los elementos que necesitamos nosotros como predicadores en cuanto no solamente al conocimiento, sino también a nuestra vida espiritual, para poder llevar adelante una buena preparación de un mensaje, de una prédica, de un estudio bíblico, de un devocional. O sea, la homilética lo que va a hacer es, nos va a dar herramientas para que nosotros podamos llevar adelante lo que sea, en cuanto, para aquellos que aspiran al ministerio, aquellas hermanas que están en su grupo de amistad, o tal vez tengan que dar alguna conferencia o algún estudio bíblico, vamos a tener todas esas herramientas que nos van a ayudar a que podamos llevar adelante con efectividad lo que estamos preparando. Luego vamos a ver, perdón, vamos a ir para atrás. Vamos a ver cuáles son las herramientas, como decía, ¿no? La preparación espiritual del predicador, de las personas. Y después vamos a ver, ya vamos a entrar a lo que es el sermón en sí. Yo cuando hablo de sermón no estoy hablando básicamente de la predicación, sino estoy hablando, digamos, en forma global, ¿no? Porque esto también abarca a los estudios bíblicos, a las conferencias, a todo lo que nosotros podemos preparar siempre que tomemos la palabra de Dios como para enseñarla, para transmitirla, nos va a ayudar a poder, digamos, utilizar todas esas herramientas para poder llevar adelante, ya sea lo que es una predicación, un sermón, un estudio bíblico, una conferencia, o lo que tengamos que hacer, ¿no? También vamos a ver lo que es la aplicación práctica, o sea, hacia dónde apunta el sermón, los tipos de sermones, y por último, ustedes van a tener que preparar, de acuerdo al texto bíblico que tuvieron analizando durante toda la materia de hermenéutica, un sermón aplicando lo visto en hermenéutica y lo que vamos a ver ahora en homilética. O sea, la nota final, ahora vamos a ver, la nota final, cómo va a ser, ¿no? Y como siempre decimos que la asistencia a clases es muy importante, porque hay cosas que, hay cosas que están en el material y hay cosas que tal vez ustedes van a tener que tomar nota, porque de lo que hablemos acá, de las charlas que tengamos y todo lo que vamos a ir viendo, es importante que ustedes tomen nota porque hay cosas que por ahí no están en el material. Y el material por ahí está, digamos, muy segmentado
pero vamos a ir desarrollando en lo que podamos todo lo que vayamos viendo, ¿no? La participación en clase, por eso le decía, aquellos que se unen primero van a hablar primero, los que se unen último van a hablar último, pero todos van a tener que hablar. Así que la participación en clase es muy importante, porque de esa manera también tenemos una dinámica de la clase que no se torne tan aburrida, ¿no? Los trabajos prácticos, es lo que les decía, lo van a hacer, vamos a ver si lo hacemos en forma escrita y también en forma oral, y la predicación que van a preparar no tiene que pasar de los 5 o 10 minutos. Ustedes tienen que aprender a predicar, tal vez leyendo, lo preparan en una hoja, con todos los elementos que le vamos a ir dando, lo pueden leer, lo pueden predicar, lo pueden exponer, ¿no? Y nosotros no es que vamos a hacer como un tribunal, sino que vamos a ir viendo las distintas temáticas que cada uno expone, ¿no? Las diferentes formas, estilos que podemos llevar adelante, y vamos a ir sacando algunos puntos fuertes y otros puntos débiles, ¿no? De todo esto. Y para el examen escrito, va a ser únicamente para aquellos que deban lo que hemos expuesto anteriormente, ¿no? Ya sea algunos trabajos prácticos y sobre todo el tema de la predicación. Vamos a ir a la introducción de la materia. Vamos a leer en el Salmo 119, 130. Y dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sí? En otra versión tenemos, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Y por último, la explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Ven que acá estamos usando parte de lo que estuvieron utilizando ustedes en hermenéutica, que es la comparación de varias versiones, ¿no? Y acá el énfasis, ¿cuál va a ser? Que, digamos, cómo nosotros vamos a exponer la palabra de Dios, qué efecto tiene la palabra de Dios cuando nosotros la damos a conocer. Y sobre todo, lo más importante de todo esto es que la palabra de Dios nos da luz, nos da entendimiento, nos ilumina, nos instruye, nos explica cuáles son los planes de Dios que tiene para, no solamente para nosotros, sino para la humanidad. Y eso se hace a través de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos o aprendamos a poder llevar adelante o trazar bien, digamos, un mensaje. Después vamos a ver algunos errores que muchas veces cometemos y cuál sería, digamos, los caminos para poder llevar adelante una buena exposición. Porque no se trata de hablar bien, no se trata de hablar lindo, se trata de hablar la palabra de Dios, digamos, conforme a lo que Dios pone en el corazón de cada predicador, de cada maestro, de cada maestra, de cada conferencista. O sea, todo eso proviene, lo primero que viene a nuestro corazón es la idea que Dios pone, y luego nosotros tenemos que buscar la forma de poder llevarla adelante para poder exponer lo que Dios quiere decir a su pueblo o a un grupo de personas. Entonces, es importante que sepamos que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos en base a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, es la que nos ilumina, lo que nos alumbra, nos da luz y también nos instruye. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, nos dice, y nos habla a nosotros, ¿no? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense en de que la palabra usa está resaltada, y es justamente que nosotros tenemos que usar, trazar, exponer bien la palabra de Dios, bien la palabra de verdad, porque de eso se trata, de que
nosotros nos tenemos que presentar y ahí comenzamos a ver nuestra preparación espiritual delante de Dios para poder exponer su palabra, ¿no? Dice en otra versión, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Como que, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta, acá está hablando de interpretar rectamente la palabra de Dios. Y la otra versión dice, haz todo lo posible para presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. O sea, acá vemos cuál es el propósito de usar bien la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nosotros como predicadores, como maestros, como líderes? Tenemos que llevar adelante bien la palabra de verdad y tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros, como trabajadores, que no tenemos de qué avergonzarnos porque la palabra de Dios nos lleva y nos da libertad para que nosotros podamos llevar libertad a otros. Y ahora vamos a ver, hay varias definiciones acerca de homilética, pero en realidad la mayoría dice lo mismo con otras palabras, ¿no? ¿Y qué es homilética? ¿Cómo podemos nosotros definir esta materia o esta ciencia, ¿no? Porque a lo largo del tiempo se convirtió en una ciencia. Y homilética viene del griego, ¿no? Homileticus, que significa reunión, y homilíos, que significa conversación. Y es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso, ¿no? Y según la Biblia, la predicación o el sermón homilético fue la forma principal utilizada por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesucristo cuando predicaba y tenía un estilo de predicación y guardaba básicamente todos los elementos de la homilética que hoy nosotros vamos a comenzar a ver, ¿no? Para desarrollar qué cosa, su ministerio aquí en la tierra. Durante tanto tiempo él estuvo predicando y desarrollando su ministerio y llevó adelante la forma de predicación, utilizó varias formas de predicar, y es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar, ¿no? Y luego del Señor Jesucristo, ¿quiénes fueron los que siguieron? Sus apóstoles, sus discípulos, aquellos que estuvieron con él durante ese tiempo, ¿no? Estuvieron con él aprendiendo todo lo que él les estuvo enseñando, y los discípulos detrás del Señor Jesucristo siguieron los mismos métodos, la misma metodología en cuanto a la predicación. Si ustedes recuerdan el primer sermón de Pedro ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ahí Pedro hace toda una exposición y hace una declaración, y que luego cuando termina toda esa historia que vemos ahí en el libro de los Hechos, vemos que como casi más de 3.000 personas se convirtieron al Evangelio. Entonces fíjense en la importancia de la predicación, del mensaje, y para que eso tenga efecto nosotros tenemos que llevar adelante un mensaje bien trazado, un mensaje bien preparado, un mensaje realmente ungido por el Espíritu de Dios para que todo eso llegue al corazón de las personas y que se produzca el cambio que Dios quiere que se produzca. Entonces, homilética como disciplina de estudio trata sobre la composición, la elaboración y los contenidos apropiados para la correcta predicación de un sermón. Fíjense, primeramente habla de la composición, luego de la elaboración y sobre todo los contenidos apropiados para la correcta predicación. ¿Cuáles son esos contenidos? Obviamente que es la palabra de Dios. No podemos poner pensamientos nuestros, sino tenemos que buscar en la palabra de Dios, tenemos que buscar lo que Dios quiere decir a las personas que vamos a predicar,
y en base a eso tenemos que preparar nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra conferencia. Entonces, la finalidad de la homilética es, básicamente, es ofrecer las herramientas necesarias para poder transmitir el mensaje de Dios, ¿no? A través de la palabra. Y sobre todo en una forma efectiva. Dice, trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Es lo que estábamos diciendo hace un momento. Punto número 3 dice, nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso religioso, ¿no? Y acá, cuando habla de estilo, ustedes saben de que cada uno de nosotros tenemos una formación, tenemos una forma de ser, tenemos una identidad, y cada uno de nosotros va a poner de sí, de su estilo, de cómo es o cómo somos, ¿no? Porque cuando escuchamos a los predicadores, no todos predican igual, no todos exponen igual el mensaje. Cada uno tiene un estilo diferente porque son personas diferentes. Entonces, por eso es que muchas veces, cuando vemos a alguien que predica muy bien, uno trata de, no digo de imitarlo, pero tratar de buscar algunas cosas que nosotros podemos utilizar y llevarlas para nosotros, para que cuando tengamos la oportunidad de predicar, podamos exponer de igual manera para que tenga un mensaje efectivo. Pero en realidad tenemos que adaptar al estilo de lo que somos nosotros como personas. Por eso digo de que los estilos de la predicación, uno ve... Todos en reunión. ¿Alguien está hablando? Perdón. Decía de que cuando uno trata digamos, de tomar algunos tips de algunos predicadores y lo queremos llevar a nosotros, a veces no concuerda, porque nosotros somos personas diferentes, tenemos estilos diferentes. Y en realidad Dios nos quiere usar como somos nosotros. No tenemos que tratar de copiar, no tenemos que tratar de imitar, sino que tenemos que ser auténticos, porque Dios lo que pone en nuestro corazón luego lo va a transmitir a través nuestro y va a tener un efecto a través de lo que nosotros podamos decir. Por eso digo que lindo es tratar y escuchar a grandes predicadores, y uno quisiera ser como ellos. Uno quisiera tener esa facilidad o esa forma de hablar o forma de expresar, pero en realidad Dios está formando un carácter en cada uno de nosotros para que nosotros tengamos nuestro propio estilo, porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Entonces, como decíamos recién, homilética es el arte de preparar y presentar un mensaje, el sermón, con éxito, ¿sí? Y ahora, ustedes me preguntarán, ¿y cómo podemos medir el éxito? Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo podemos nosotros medir el éxito de un sermón? Y así, ahora sí los voy a hacer hablar y les voy a ir dando lugar para que ustedes puedan opinar. O sea, cuando hablamos de preparar un sermón, cuando hablamos de preparar una prédica, un estudio, y queremos que sea con éxito, ¿cómo nosotros podemos ver que eso, que lo que hemos dicho, lo que hemos preparado, lo que hemos predicado, haya tenido éxito? ¿Cómo creen ustedes que se logra el éxito a través de nuestras prédicas? Bueno, Karina dijo que iba a hablar primero, así que... Ya sabía. Yo estimo que porque las vidas son cambiadas con las palabras. Hay testimonios de eso, ¿no? Que me ha pasado a mí en lo personal, ¿no? De escuchar cierto tipo de prédica en los que Dios tocó mi corazón con su palabra y la apliqué a mi vida. Yo supongo que el éxito viene por ese lado.
cuando las personas pueden tomar esa palabra, hacerla suya, pero también vivirla y hacerla de una forma práctica, creo yo. Bien, bien, bien. A ver, ¿alguien más? Padre Cristo, ¿No? a través de la oración, pedirlo, o sea, pedirle en oración que Dios les guíe, o sea, cuando uno, Dios le da una palabra, la ponemos en oración, ¿no? Y ahí donde Dios nos guía, y es eh, para transmitirlo, ¿no? No sé si me explico. Claro. Sí, sí, la oración, luego vamos a ver que la oración es tremendamente importante en todo lo que conlleva la preparación de un mensaje, de un sermón, ¿no? Pero yo quiero ir un poco más allá, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros podemos medir el éxito de que el mensaje o la enseñanza que estamos dando tuvo éxito? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta o cómo puedo interpretar de que lo que preparé, lo que tanto me costó, tal vez días, noches, sin dormir o estudiando, y luego de que lo predico, lo enseño, ¿cómo me doy cuenta de que eso haya tenido éxito o haya logrado el propósito por el cual fue enviado? Ahí, Nicolás. Sí, hermano, creo que en parte es darnos cuenta de que el receptor entendió el mensaje. En algunos casos, a veces, en algunas predicaciones tal vez extensas, a mí me ha pasado que me mareé y medio me perdí. Entonces, por ahí a veces un mensaje claro y contundente es importante, que sea algo que uno pueda, al recibirlo, pueda asimilarlo rápidamente y bien. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, se trata un poco de eso. Sí, ahí el hermano Mario. Hoy yo diría. Ustedes, Amén, pastor. Amén, pastor. sí, Yo pienso que el éxito de un mensaje viene a través de- del estudio, de prepararse uno mismo. Y yo pienso que cuando uno empieza a leer su propio sermón, entra en un estado que entra en una comunión con Dios y le toca a uno primero, o sea, a la persona quien escribió el sermón es el primero que recibe la señal de parte de Dios y yo pienso que de eso depende el éxito también. claro. O sea, lo que estamos viendo es básicamente que lo previo a lo previo que uno puede llegar a hacer, tanto en el estudio, en la oración, en la preparación, luego se va a transmitir en el resultado, ¿no? A ver, ¿alguien más por ahí? Creo que cuando, Padre Cristo, buenas tardes, ¿Cómo está, creo que hermano? cuando las personas, ¿no? Se quebrantan, la presencia de Dios baja, uno puede decir que el mensaje, si bien no a todos, pero a uno siempre llega, yo creo que ahí el mensaje está bien dirigido, ¿no? Si ya sabemos que tenemos que orar, tenemos que preparar una oración para dar un mensaje, pero creo que el éxito, el mensaje llega cuando un alma te dice, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, pastor? Amigo, siento que Dios me habló a través de ese mensaje y ahí es cuando uno lo hizo de parte de Dios, ¿no? Que habló Dios, sea una persona, sean a 100, y sea lo que Dios ha preparado. Claro, claro. Bien. Vieron que a veces pasa de que, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces de que cuando preparé un mensaje y bueno, he estado ahí buscando, buscando hasta que encontré el título, encontré el tema y luego comencé a desarrollarlo para poder expresarlo. Pero después cuando lo hice, me di cuenta de que no todos, como estamos escuchando hoy acá, tuvieron esa sensación, ¿no? O sea, no sé si todos predican o alguna vez predicaron, pero a veces sucede de que uno lleva una expectativa y realmente después cuando ve el resultado final, esa expectativa es como que quedó a la mitad o a veces menos de la mitad, ¿no? Y a veces no, a veces uno se asombra, como decía el hermano, que las personas se compungen,
son tocadas por la palabra y demás. Entonces, yo creo que lo que estamos por ver acá, por lo que vamos a empezar a estudiar y a desarrollar, nos va a dar muchas herramientas para que nosotros podamos ir, digamos, primeramente nuestra preparación, ¿no? En lo espiritual, en el conocimiento y luego en la exposición, para que ese mensaje realmente llegue al corazón de las personas y produzca el efecto por el cual ha sido enviado, ¿no? Acuérdense de que en la antigüedad Dios hablaba a través de los profetas, y Dios ponía en el corazón de esas personas que tal vez no tenían una preparación o no tenían, digamos, una escuela de profetas o una escuela, salvo lo que vino después, pero Dios hablaba directamente al corazón y ellos lo único que hacían era exponer y decir lo que habían escuchado, ¿no? Y ese mensaje que era para el pueblo, a veces eran mensajes dulces y otras veces no tan dulces, sino que eran amargos, llegaba al corazón de ese pueblo, ¿no? Y hacía la transformación que Dios pretendía o que Dios quería que eso suceda. Entonces, creo que el éxito, no sé si alguien quiere decir algo más, a ver. Hugo, Sí, vale. a mí me parece que el tema del éxito a veces es complejo, entendiendo de la parte de un sermón, ¿no? Porque si uno enseña, tiene un feedback, como que hay una devolución, ¿no? Hay una manera de poder entender o saber que el que está aprendiendo entendió. Obviamente habiendo trabajo práctico, pruebas y otro, pero en el sermón a veces creo que no siempre se puede llegar a percibir, y más el ejemplo que diste recién, que cuando los profetas daban el mensaje de Dios, muchas veces querían ser matados por parte del pueblo de Israel porque traían el mensaje que era duro, era un mensaje difícil de aceptar porque Dios corregía con respecto a la profecía. Así que creo que es complejo el tema del éxito, de poder entender. El hecho de sentir que alguien se compungió, lloró, obviamente es una manera de poder entender que alguien recibió, pero me suena como que a veces puede llegar a ser complejo que yo me dé cuenta que fue éxito, que tuvo éxito, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que también el Señor pone paz en nuestro corazón después de haber predicado, después de haber enseñado, porque sabemos que todo depende de Él, no depende de nosotros. Nosotros podemos tener las mejores técnicas, las mejores herramientas, podemos tener los mejores libros para poder entender y comprender cómo preparar, pero todo, absolutamente todo, depende de Dios y de nuestra disposición, lo que hay en nuestro corazón. O sea, por eso digo que más adelante vamos a ver cuál debería ser nuestra preparación para que realmente esa palabra es como esa tierra que uno prepara, y a veces nosotros decimos que la tierra son los otros, y en realidad la tierra somos nosotros mismos primero, porque el mensaje tiene que llegar a nuestro corazón, tiene que ser sembrado en esa tierra, tiene que dar frutos para que luego, después nosotros lo podamos dar y luego nosotros lo podamos presentar y que podamos ver ese éxito, entre comillas, que nosotros estamos buscando. Porque el éxito no va a ser nuestro, no va a ser nuestra predicación, sino va a ser la palabra que fue enviada a través de nosotros y que ha llegado a esa tierra, que son las almas, que son las personas, que son los grupos, o tal vez sea una sola persona, porque a veces pensamos en cantidad y en realidad a veces nosotros le predicamos a alguien, cuando uno le presenta el Evangelio, le predica y usa algunas técnicas sin darnos cuenta, y esa palabra que sale de nuestro corazón es la que va a llevar a la persona a tomar una decisión, y es una decisión que va a ser para vida o para muerte. Ahí, no sé, Cari, ¿querías decir algo vos? Sí, justamente iba a hablar de la analogía de la siembra y la cosecha. Cuando uno empieza a trabajar la tierra y quiere sembrar algo, primero tiene que buscar un instructivo, tiene que interiorizarse, no puede ser cualquier tierra. A veces tenemos que poner fertilizantes, y las dinámicas de la predicación tienen que ser diferentes y tal vez acorde a la necesidad hasta de la persona a la que le queremos predicar. Porque
el hecho de cuidar, ¿no? El hecho de sembrar y de cuidar lo que uno sembró para poder cosechar bien, lleva a veces tiempo. Hay plantas que en 30 días uno ya la puede cosechar, y hay otras plantas que tardan 6 meses en poder ser cosechadas. Y estamos hablando de cosas sencillas, ¿no? Que nosotros todos los días podemos disfrutar, ¿no? El ajo lleva 6 meses, la rúcula 30 días. Y creo que también es bueno pensar en estas cosas, ¿no? De que hay predicaciones que tienen que ser específicas, hay otras predicaciones que tendrían que ser un poco más complejas, pero bien lo decís vos de que el éxito lo tiene el Señor, nosotros hacemos el trabajo. Simplemente, simplemente. Perdón, ¿puedo hacer un comentario ahí también? Sí, Ari. Si me permiten. Sí. Bueno, yo creo que ahí lo que tiene que estar bien claro es que la predicación nunca va a ser para que se luzca el predicador. Eso no es el éxito. Digo porque hay algunos predicadores muy, muy preparados que a lo mejor les encanta hablar de, no sé, de su conocimiento en los idiomas bíblicos, y miren que yo les digo, les he dicho, tienen que prepararse, tienen que entender qué significan las palabras. Pero hay algunos que hacen, no sé, una exposición teológica recontra complicada que lo entienden 2 o 3. Entonces, yo creo que lo que leímos al principio es fundamental para entender qué es el éxito. Es la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento al sencillo. ¿Ok? Entonces, la predicación tiene que ser fácil de digerir y siempre con lo que Dios nos dio para hablar, ¿no? Por supuesto, no hablar lo que se nos da la gana. Pero así todo tiene que ser entendible, porque como ahí nombraban recién el tema de la siembra, nosotros tenemos promesa de que nuestro trabajo va a tener fruto a 30, 60 y a 100 por 1. O sea que tiene que ser voluntad de Dios, y la persona del otro lado se tiene que quedar pensando, ya sea para bendición, para juicio, para lo que sea, alguien del otro lado se tiene que quedar pensando por la palabra de Dios y no por el contenido a lo mejor, o que nos hayamos, hay otros que, no sé, se pasan haciendo chistes en las predicaciones, y lo mismo. Y no digo que esté mal hacer algún que otro, si alguno me escuchó predicar a mí, saben que 2 por 3 me mando alguna, pero no es el centro del mensaje. No debería ser el centro del mensaje. El centro del mensaje es Cristo. Así que bueno, no, nada, quería dar mi opinión también. Prometí quedarme callado, pero no pude. No, está perfecto, está perfecto. Ahí apago el micrófono. No, además, Hugo, me parece también, lo que se quedó claro, es que también hay que tener en cuenta el receptor, no siempre el emisor, que es uno el que da el sermón. Han cambiado nuestros mensajes en esta virtualidad, ¿no? Es decir, ya no son los mensajes de 40, 45 minutos. Es decir, obviamente uno dice, no tuvo éxito si lo mido que terminé en 15 minutos, en 20 minutos. Y por ahí justamente es la necesidad, ¿no? Y es la idea. Entonces no se puede medir siempre por algo exacto, ¿no? Como un margen. Es que creo que cuando Dios pone una palabra en nuestro corazón, es porque el pueblo, Él sabe lo que necesita el pueblo, lo que necesita los receptores. Cuando hablamos de receptores puede ser, por eso no quiero centrarme solamente en la predicación detrás de un púlpito, sino esto abarca todo, porque homilética justamente, tanto hermenéutica como homilética, nos ayuda a poder desarrollar, primero para saber lo que significan las palabras, lo que significa a través del estudio hermenéutico, hacer una exégesis, hacer un estudio de las palabras, todo lo que estuvieron viendo ustedes. Y también la homilética lo que nos va a ayudar a volcar esos conocimientos, estas herramientas para poder llegar. Pero, como decía nuestro hermano obispo, pastor, el centro del mensaje es Cristo, es la palabra de Dios que sale de nuestra boca. O sea, todo lo que nosotros podemos decir, tenemos que quitarnos nosotros del centro y ponerlo a Cristo ahí en el medio, para que realmente sea corto o muy corto el mensaje, sea efectivo, ¿no? Yo quiero nombrarle algunas razones, ¿no?, por las cuales es necesario estudiar homilética. Y una de las razones que yo he encontrado fue
que nos ayuda a estar familiarizado con la preparación de los sermones, de los estudios y de las clases bíblicas. O sea, el estudio hermenéutico lo que nos va a ayudar es a familiarizarnos con la preparación. O sea, si uno no está acostumbrado a preparar un mensaje, no está acostumbrado a preparar un estudio, y a veces nos dicen, bueno, a partir de la semana que viene tenés que dar un estudio, y a veces uno no sabe para dónde ir. Bueno, el estudio de homilética nos va a ayudar a poder, por lo menos, a tener los elementos para poder desarrollar lo que nos piden hacer, ya sea una prédica, una enseñanza, una conferencia, o lo que sea, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales nosotros tenemos que estudiar y tenemos que profundizar en el estudio de, no solamente hermenéutico, sino también homilético, es familiarizarnos con esa preparación, ¿no? Estar, digamos, preparados para que en cualquier momento que nos toque estemos listos para poder hacerlo, ¿no? La segunda razón es que nos ayuda a poner en orden nuestros pensamientos. Y acá me voy a detener unos segundos, porque tenemos que entender de que lo que nosotros predicamos, lo que nosotros preparamos, como venimos diciendo desde el principio, es la palabra de Dios, no son nuestros pensamientos. Yo puedo tener un pensamiento acerca de lo que dice la Biblia, acerca de, o acerca de tal cosa o de tal otra, pero en realidad tengo que entender que los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios. Y lo que hace homilética es, digamos, desviarnos, sacarnos de nuestros pensamientos y ponernos en el camino del pensamiento de Dios. O sea, nuestros pensamientos quedan de lado acá. No podemos tener opiniones personales en cuanto a la predicación, en cuanto a la preparación del sermón. No puedo decir, yo pienso que esto se debería hacer, o la Biblia. No, no. Ustedes ya vieron lo que dice la Biblia, cómo lo dice, estudiaron las formas de poder interpretar de la mejor manera los pasajes bíblicos, las historias bíblicas, y eso es lo que dice la palabra. Yo no puedo poner mi pensamiento ni puedo poner mi opinión, sino que lo que hace homilética es ordenarlos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la tercera razón que encontré es que nos ayuda a presentar un sermón en forma ordenada y también entendible. O sea, como decía nuestro hermano Nicolás, a veces los sermones, depende de los sermones si son cortos o son largos, nos pasean por toda la Biblia, nos hablan desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por todos los evangelios, y en realidad a veces quedamos mareados, ¿no? Quedamos, digamos, no le encontramos digamos, el punto clave del mensaje. Entonces, lo que homilética lo que va a hacer, nos va a ayudar a que nosotros presentemos un sermón en forma ordenada y también en forma entendible, ¿no? Entonces, cuando entendemos esta parte, cuando entendemos que son herramientas que vamos a ir aprendiendo, entendemos también que el propósito de la homilética y el propósito de la predicación es comunicar la palabra de Dios, así lisa y llanamente, comunicar lo que Dios quiere transmitir, ¿no? Y nosotros somos esos comunicadores, ¿no? Y para poder lograr ese cambio, por eso yo les pregunté, ¿qué entienden ustedes por éxito? Y el éxito básicamente también se centra en ver el cambio en las personas, ¿no? Y como decía también nuestra hermana Karina, que el cambio no es de un día para el otro, el cambio es progresivo. Algunas personas tardan más y otras personas tardan menos. Pero cuando la palabra de Dios trae esa luz, ilumina nuestro entendimiento, automáticamente Dios comienza a producir ese cambio. Yo quiero que lean ahí, si alguna ayuda, ahí en el libro de Tito, capítulo 2, verso 1. Lo tengo acá, profe. Amén. Dice, enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén.
Y otro que me lea en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13. ¿Se escucha? Sí. Sí, dice así: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Amén. Estos dos pasajes nos está hablando de las verdades bíblicas, ¿no? De la sana doctrina. Y cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros vamos a preparar, tenemos que tener muy, muy en claro de que tenemos que hablar las verdades bíblicas, o sea, todo lo relacionado con esas transformaciones que Dios quiere hacer en las personas son las verdades bíblicas que nosotros tenemos que predicar, que nosotros tenemos que preparar, ¿no? Las verdades bíblicas puras, no adulteradas, por eso está hablando acá de sana doctrina, ¿no? Y otro que me pueda leer, otro hermano que me lea ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Amén, profesor. Sí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en él todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien Amén. pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Fíjense en la importancia que tiene la predicación. Tenemos que hablar todo lo que hablemos, todo lo que prediquemos, todo lo que enseñemos, tiene que estar basado en la palabra de Dios, ¿no? Tiene todo el énfasis que cada uno le puede poner a lo que estamos hablando, justamente, está relacionado muy, muy, muy íntimamente con la palabra de Dios. De ahí sucede todo, ¿no? Si ustedes se ponen a mirar y se ponen a buscar, en la Biblia hay más de 2000 veces que se nombra y dice, ¿no? Dice, así dice el Señor, así dijo Jehová, así dijo Dios, ¿no? ¿Y eso por qué es? Es porque Él quiere que anunciemos su palabra y no lo que nosotros pensamos. Fíjense en la importancia de la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice, así dijo el Señor, así dijo Jehová, así dijo Dios, es porque su palabra es lo más importante. O sea, tenemos que tener, nosotros le podemos agregar algún testimonio, alguna figura, alguna anécdota, pero el mensaje central es la palabra de Dios. Y para eso nos estamos preparando, para presentar un buen sermón, para que el sermón sea, en la columna vertebral sea la palabra de Dios, y sea lo que Dios pone en nuestros corazones hacia la necesidad de las personas, hacia lo que las personas necesitan, ¿no? Entonces, si quieren anotar ahí, que esto no lo tienen en el apunte, hay 3 consejos, ¿no? Para que nuestra predicación o nuestro mensaje, nuestro sermón, sea efectivo o tenga éxito. Y el primer consejo es que tiene que ser simple. Tiene que ser simple. O sea, cuando preparamos un mensaje, cuando preparamos una enseñanza, no la tenemos que complicar, tenemos que ser simples, tenemos que ser sencillos, porque no nos olvidemos que dentro del recinto, dentro de la iglesia, dentro del lugar donde estemos, hay distintas clases de personas con distintas preparaciones, con distinto conocimiento, con distintas formas de vida, con distintos pasados. O sea, hay un montón de situaciones que se presentan en medio de lo que nosotros vamos a exponer, y tiene que entenderlo la persona más simple que viene por primera vez tal vez a la iglesia, y la persona más preparada que viene asiduamente a nuestros cultos o a nuestras reuniones. Entonces, el primer punto, o el primer consejo que nosotros tenemos que tomar es que nuestro mensaje, nuestra prédica, nuestra enseñanza, nuestra conferencia tiene que ser simple, simple. O sea, la palabra es fácil, es sencilla. A veces nosotros mismos la complicamos con palabras
que buscamos en el diccionario y que a veces nadie la entiende. Y eso muchas veces le quita el énfasis al mensaje. Entonces, nuestra preparación, nuestra exposición tiene que ser algo sencillo, simple, para que todo el mundo la entienda. Desde el más chiquito hasta el más... Si dice, hay una frase que hay un predicador, dice, si lo entiende un niño, está bien. Como diciendo, tiene que ser simple hasta que los niños lo puedan entender, lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando. El segundo consejo tiene que ser lógico. Tiene que ser lógico, ¿no? Porque, y cuando hablamos de lógica, estamos hablando de que la lógica que utilicemos en nuestro mensaje, en nuestra prédica, tiene que estar basada en la lógica de Dios y no en nuestra lógica. ¿No? Tiene que ser lógico. Fíjense que todo está relacionado y todo está, digamos, abrazado a la palabra, ¿no? Y a veces nosotros queremos poner nuestra lógica y ahí entramos en un error de poner nuestros propios pensamientos. Y tenemos que salir rápidamente de ahí, porque si no, es como que esa parte del mensaje no tiene, digamos, la fuerza con la cual Dios quiere que nosotros prediquemos. Y el tercer consejo es que el mensaje, la enseñanza, tiene que ser breve, ya lo dijo nuestro hermano Pastor Adrián. O sea, tiene que ser breve, no tiene que ser exposiciones demasiado largas. ¿Por qué? Porque a veces se está comprobado científicamente que una persona más de 40 minutos, 35 o 40 minutos, no puede estar atento a lo que uno está enseñando, predicando, hablando. Y mucho más si hay algo que no le está interesando, ¿no? Porque a veces la prédica o el mensaje es interesante y somos atrapados y podemos estar tal vez horas escuchando, pero a veces no. Entonces el mensaje, la enseñanza tiene que ser breve para que, digamos, el tiempo que utilicemos lo podamos utilizar de la mejor manera, y por eso necesitamos homilética para poder desarrollar en cuanto también a tiempos, ¿no? A veces nos vamos por las ramas, nos vamos por un lado, para el otro, como decíamos al principio, pero sin embargo, lo que vamos a tratar de ver es cómo nosotros podemos ordenar para que en un determinado tiempo corto podamos decir todo lo que tengamos que decir y realmente tenga la efectividad que Dios quiere que tenga, ¿no? Hermano Hugo, sí. ¿Sabes qué? Leí hace poco, escuché un estudio de un predicador donde contaba de que los últimos estudios dan que los 40 minutos ya es largo, ya es largo en este momento. Sí, y de que la gente no está acostumbrada a mirar. Es más, él hablaba, yo creo que exageraba un poco, ¿no? Pero él hablaba de las redes sociales y de cuánto duran los videos y todo eso. Y él hablaba de que no debería superar los 20 minutos una predicación. De hecho, si ustedes ven, no sé, hay unas charlas que se llaman las charlas TED, que hablan sobre temas así que pueden ser bastante interesantes, todo así. Esas charlas duran 18 minutos. Exactamente 18 minutos, no duran ni uno más ni uno menos, o menos, pero no más de 18 minutos. Es complicado eso, pero por eso es que la homilética te va a dar las técnicas para poder decir todo lo que tengas que decir en ese tiempo. Y yo les aseguro de que se puede decir, simplemente es cuestión de organizarse y no irse por las ramas. Eso es fundamental. Pero hoy por hoy están hablando que si vas a predicar para internet, deberías predicar 10, 15 minutos como mucho. Claro. No lo hacemos, digamos, todos nosotros predicamos más que eso. Pero es una cuestión para ir analizando eso también y para, digamos, yo me acuerdo cuando era chico teníamos predicaciones de 2 horas. Y empezaba a predicar, no sé, Carpún, a lo mejor algunos de ustedes lo conocieron, no terminaba más. Parecía que ya terminaba, y estaba, parece que haciendo el llamamiento y volvía a leer otro texto y volvía a empezar. Y era chico, me quería matar, por supuesto. Me quería jugar. Es que llega un momento en que ya el oído ya está saturado, ¿no? Por eso digo que a veces los predicadores quieren exponer y presentar un buen mensaje y se van para un lado, para el otro, como queriendo atrapar a las personas con el conocimiento bíblico, y en realidad
no se dan cuenta de que las está espantando, porque hay personas que por ahí no entienden, no interpretan, no saben, capaz que jamás en su vida vieron una Biblia. Entonces por eso digo que tiene que ser simple, tiene que ser lógico y también tiene que ser breve. Porque lo breve y bueno es doblemente bueno. Tenemos que entender esa parte, ¿no? A veces queremos que nuestra prédica sea realmente buena y queremos alargarla, y es como decía Adrián, ¿no? Es como volver a predicar, o a veces volver al principio, y es ya cuando la predicación terminó, la enseñanza terminó. No le agreguemos más nada, porque le estamos sacando básicamente, me estoy quedando sin batería, perdón. Le está sacando la esencia al mensaje, ¿no? El mensaje tiene un principio, un desarrollo y un final, y cuando llega al final, el final llegó. Dios determinó hasta ahí. Entonces uno tiene que estar ahí sensible a saber de que ahí se terminó el mensaje y realmente llegó al corazón de las personas. Así que vamos a avanzar un poquito más. Entonces, la pregunta va a ser, ¿por qué hay que preparar un mensaje? Y esa pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Por qué hay que preparar un mensaje? Y justamente por lo que venimos hablando, de que uno se puede llegar a terminar yendo por las ramas y volver a empezar desde el principio porque no lo preparó, ¿no? Como que, ¿dónde me quedé? Y adivinando en qué parte me quedé, no respondiendo el mensaje que uno se supone que tenía que haber preparado. Claro. O sea, eso indica, básicamente, es como que no lo preparó el mensaje. Claro. Es como Sí, decir, sí. bueno, arranqué por acá, agarré la guitarra y empecé a guitarrear, y bueno, y es como que después no sé dónde me quedé, me fui por las ramas. Exacto. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, que ahí corremos peligro de exponer nuestros propios pensamientos y no lo que la palabra quiere decir. Así es, sí, totalmente. Fíjense de que ahora más adelante vamos a ver cómo tenemos que tener como una guía. Acuérdense cuando hicieron el bosquejo en hermenéutica, que tenía un título, tenía el texto bíblico, el desarrollo, la conclusión, y básicamente esa es la estructura que más adelante la vamos a ver, cómo nosotros tenemos que preparar. O sea, por ejemplo, en mi caso yo lo que hago es, así como lo voy a decir, lo escribo, ¿no? Y es como que lo voy escribiendo, lo escribo, lo desarrollo, busco los textos bíblicos, y tal vez cuando estoy ahí predicando, de todo lo que escribí, si bien tengo el cuerpo del sermón, lo tengo ahí listo, preparado, resaltadas las palabras que quiero que tenga énfasis, todo bárbaro, pero a veces el Señor te lleva, no es que te saca y te pone otro tema, porque lo que puso en tu corazón es lo que vos vas a predicar. Pero uno tiene que tener, digamos, una guía, un bosquejo, como un mapa de ruta, como para no irse por las ramas, ¿no? Y si hay que contar una historia, un testimonio, lo que sea, lo tenemos que poner dentro de ese programa o de ese cuerpo del sermón. Por eso es necesario que hay que preparar el mensaje, ¿no? Bueno, habíamos quedado acá porque era necesario preparar un mensaje. Y vamos a ir a las bienaventuranzas del predicador. Una serie de bienaventuranzas que nos van a ayudar a poder entender básicamente de qué se trata un poco la preparación del mensaje, cómo lo tenemos que exponer, qué defectos tenemos que evitar, ¿no? Y esto que vamos a ver ahora, lo que vamos a tratar de explicar paso por paso, cuáles son digamos, las debilidades que muchas veces cometemos nosotros como predicadores, como maestros, como los que exponen la palabra de Dios, y a veces entramos en algunas de estas cuestiones. Así que vamos a ir a la primera bienaventuranza, que dice,
Bienaventurado el predicador que sabe ayunar y orar. ¿No? Y cuando hoy hablábamos acerca de no solamente entender, aprender y estudiar cuáles son las técnicas, cómo nosotros podemos interpretar un pasaje bíblico, todo lo que estuvimos viendo anteriormente y lo que estamos viendo ahora, sino que la preparación personal de la persona que va a predicar o la persona que va a llevar adelante una enseñanza o un mensaje es fundamental, porque desde ahí, digamos, es como decíamos también hoy, que es preparar mi tierra, preparar mi corazón, preparar mi mente, preparar, estar alineado a los propósitos de Dios, estar conectado con Dios, estar listo para recibir el mensaje que va a tener o que vamos a impartir no solamente a las personas, sino también a los corazones de esas personas. Porque a veces las personas escuchan la palabra, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Porque tal vez esa tierra no estaba preparada, porque también nosotros por ahí no estábamos preparados totalmente. Pero es importante que nuestra preparación personal como predicadores, como maestros, como aquellos que van a exponer la palabra de Dios, tenemos que entender de que se trata de algo espiritual, se trata de algo que nosotros tenemos que tratar de sensibilizarnos primeramente nosotros para poder recibir el mensaje de Dios en nuestro corazón y luego de poder exponerlo y ahí sí empezar a trazar todas estas metodologías que vamos a ir aprendiendo paso a paso para que nuestro mensaje o nuestra predicación tenga éxito. Entonces, el ayunar y el orar es fundamental, no solamente para crecer como cristiano, para crecer como hijo de Dios, sino también para crecer en nuestro ministerio. Nuestro ministerio va a estar, aquel que ora y que ayuna, obviamente que Dios lo va a tener más en cuenta que a otros que no lo hacen. Entonces, fíjense en qué importante que es esto, porque la palabra de Dios que tomamos como para poder enseñar o predicar al pueblo, va a estar, digamos, sazonada con nuestro tiempo de ayuno y oración, con nuestro contacto con Dios, con nuestra búsqueda con Dios, con nuestra intimidad con Dios. Nosotros tenemos que tener una vida, aquellos que se están preparando para el ministerio, o tal vez puedan llegar a ser pastores, puedan llegar a ir mucho más allá de lo que a veces uno piensa, la base fundamental de la persona es tener un contacto diario con Dios. Y también con la palabra, ¿no? Porque eso también es importante. Entonces, ayunar y orar es uno de los pilares fundamentales para todo predicador para que realmente su prédica, su enseñanza tenga éxito. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurado el predicador que estudia para predicar. Y ahí volvemos otra vez. Estudiar la palabra de Dios, buscarla en la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, es un condimento también muy importante para que nuestra enseñanza, nuestra prédica, tenga el valor que Dios quiere que tenga. Porque a veces nosotros tomamos un versículo bíblico, pero tal vez no hacemos el estudio hermenéutico como lo estuvimos aprendiendo, ¿no? No sabemos ni de qué se trata, ni de cómo viene la historia, simplemente me gustó, sentí de tomar ese versículo y de esa manera agarré como para preparar una palabra, para preparar un mensaje, pero me tengo que introducir en el contexto del versículo. Me tengo que ir a la historia, tengo que saber la situación geográfica en donde se desarrollaba esa historia, como para enriquecer la prédica, para enriquecer la enseñanza. Entonces es importante, si bien es importante ayunar y orar, pero también de estudiar, de profundizar, de no quedarme simplemente con el versículo bíblico que tanto me gusta y que me gusta predicar, y que muchas veces lo hago porque me gusta. No, tengo que introducirme mucho más profundo para que la prédica y la enseñanza tenga la efectividad.
Bueno, acá habla de bienaventurado el predicador que sabe predicar, y saber predicar, saben que una vez alguien me dijo, porque yo le digo, mira, yo no sé predicar. Bueno, ¿sabés cómo vas a aprender? Predicando. O sea, la única manera de poder saber predicar es predicando, es ejerciendo eh, digamos, llevando adelante día tras día, semana tras semana, predicar. Siempre contaba al pastor Manuel, el anterior, que él contaba una historia de que había una persona que se iba ahí en el campo y entre medio de la plantación de tomates le predicaba a los tomates. Y cuando justamente había personas que pasaban o había alguna persona que estaba escuchando, dice que eran tocadas por la prédica y no se daba cuenta de que el que estaba predicando, porque no tenía, digamos, la habilidad de poder hacerlo y tenía miedo de enfrentarse a las personas, entonces le predicaba a los tomates, pero del otro lado había personas y esa palabra hacía efecto. Fíjense en lo importante que es predicar la palabra de Dios. No sabemos cuándo ni cómo, cuando llega al corazón es lo que hace lo que Dios quiere que haga, ¿no? La transformación de la persona. La otra bienaventuranza es, dice, bienaventurado el predicador que sabe variar el timbre de voz. Y esta es una técnica que todo predicador tiene, ¿no? De variar el timbre de voz, de hacer énfasis donde realmente lo tiene que hacer, de predicar suave o de hablar suave donde lo tiene que hacer. Es una técnica que muchas veces utilizamos los predicadores o los que enseñamos la palabra para poder resaltar ciertas palabras o ciertos puntos que queremos tomar, ¿no? Hacerlo resaltar. Y la forma de hacerlo resaltar es cuando nosotros variamos el timbre de voz. Yo soy una persona, primero que no soy una persona que habla mucho, habla poco. Eso es una de mis cualidades, ¿no? O a veces lo tomo como un defecto. Pero he aprendido en tantos años de dar clases en escuelas y en colegios de cuando tengo que decir algo que a mí me interesa que aprendan, elevo la voz o cambio el timbre de voz o hago algo como para que los que me están escuchando puedan tomar atención y no se dispersen, ¿no? Y a veces cuando escuchamos a las personas que predican o hablan de la misma manera, todo tan aburrido, llega un momento en donde uno es como que le pierde el hilo y tal vez se pierde de cosas importantes que Dios quiere decirnos, porque tal vez el que lo estuvo exponiendo no empleó esta técnica de cambiar ese timbre de voz para poder resaltar ciertas palabras o ciertos momentos en la predicación donde las personas necesitan absorber aún más lo que Dios quiere decir. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a manejar esos tiempos, a manejar nuestra voz, a tratar de variar también nuestra voz, porque si no también se torna un poco aburrido. Y uno se da cuenta cuando las personas comienzan a mirar hacia los costados, cuando se distraen porque alguien se levanta o va al baño, porque están perdiendo la atención de la predicación. ¿Por qué? Porque tal vez el mensaje es totalmente plano y no tiene esas variantes para llamar la atención y para poder tocar en los puntos estratégicos que Dios quiere mostrar a través de nuestra prédica. Entonces, tenemos que aprender a utilizar esta técnica, ¿no? Tampoco, vieron que hay predicadores que todo el tiempo se la pasan gritando, o sea, van allá arriba, empiezan a hablar, agarran, es como que se suben a una motoneta y aceleran a fondo y le dan para adelante, y no paran. Eso tampoco está bueno, porque tampoco a uno le gusta estar escuchando gritos todo el tiempo. Si bien a veces uno tiene que escuchar algún grito como para despertarnos o llamarnos la atención, pero hay predicadores que se la pasan gritando y gritando y gritando, es como que, vuelvo a repetir, se suben en una moto y aceleran a fondo y se van para adelante. Entonces tenemos que aprender esa técnica, tenemos que utilizarla, y van a ver que los resultados van a ser otros, ¿no?
Vamos a otra. Dice, bienaventurado el predicador cuando sabe terminar su sermón. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo nosotros sabemos cuándo terminar? Porque sabemos que cuando utilizamos estos métodos, estas herramientas homiléticas, lo que nos va a enseñar es saber cuándo nosotros tenemos que terminar, cómo tenemos que comenzar, cómo tenemos que desarrollar y cuándo tenemos que terminar y cómo tenemos que aplicar el mensaje. Hoy el obispo Adrián decía, ¿no?, que a veces, cuando él era chico, a mí también me pasó de estar escuchando y volviendo a repetir lo mismo, y volviendo a repetir, era como rellenar lo que ya había dicho, ¿no? Y si el mensaje dura 10, 15, 20 minutos, el mensaje dura 10, 15, 20 minutos. Es lo que Dios quiere que dure, es lo que la persona necesita escuchar. Y vuelvo a repetir, dentro de nuestro ámbito donde nosotros predicamos hay muchas personas distintas, diferentes. Y alguno, tal vez, de toda nuestra prédica, tal vez una sola palabra le llegó al corazón y produjo ese cambio que estaba buscando. Porque Dios conoce los corazones, Dios sabe lo que necesita cada una de las personas que están dentro del recinto. Él conoce mucho más que nosotros. Tal vez toda la prédica que pensamos que era para todos, era solamente para una persona, y cuando llegó el final, esa persona recibió el mensaje de la palabra de Dios y fue transformada. Por eso tenemos que aprender a saber cuándo terminar. Cuando sabemos que terminamos, que no tenemos más nada para decir, no agreguemos cosas, porque si no, le vamos a empezar es como echarle agua a algo que era puro, lo empezamos a diluir, porque le estamos agregando y agregando y agregando, y digamos la pureza se va perdiendo a través del tiempo. Vamos a otras. Hay unas cuantas, ¿eh? Bueno, acá, esta parte también es importante porque a veces predicamos para otros y no predicamos para nosotros. Y en realidad, nosotros tenemos que entender que el mensaje primeramente es para nosotros y luego para los otros, ¿no? Porque a veces vemos la necesidad de la iglesia, hablamos de la fe, hablamos de esto, hablamos de lo otro, y en realidad tenemos que entender que primero tenemos que predicarnos. Dios nos habla a nosotros primero, Dios habla a nuestros corazones primero, para que nosotros luego podamos expresar lo que Dios necesita que prediquemos. Porque si el mensaje pensamos que es para los otros y no es para mí, estamos incurriendo en un error, y no es así. Tenemos que entender que el mensaje primero es para mí, lo tengo que poner por obra yo, y luego tengo que predicarlo. Porque si no es como agarrar algo que, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Había una vez también alguien que decía, ese fue para aquel, ese fue para el otro. Viste, el pastor le dijo a aquel, le dijo al otro. Y alguien le preguntó, ¿y cuándo es para vos? ¿No? Porque a veces pensamos que todo es para los demás, y en realidad lo primero que tenemos que entender que cuando viene un mensaje, y sobre todo cuando es algo que nos agarra el cinto y nos empieza a dar un poquito, es primeramente para mí, es primeramente para corregir en mi vida, para que luego yo pueda expresar esa corrección que primeramente la recibí, presentarlas a otros. O sea, tenemos que ser primeramente nosotros predicados para luego poder predicar. Básicamente es eso. Tenemos que saber que la predicación, la palabra viene primero a nosotros, ese remedio que a veces es amargo, viene primero a nosotros para que luego nosotros lo podamos dar, ¿no? De la mejor manera. Y acá, antes de esto, quiero decirles que tenemos que aprender a no utilizar el púlpito para retar a las personas. Porque la palabra de Dios, si bien a veces es dura, es amarga,
pero Dios con su inmenso amor es lo que nosotros tenemos que aprender a poder transmitir ese amor y con amor transmitir esas correcciones que Dios quiere hacer. Si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y tomamos ese ejemplo cuando Él predicaba, cuando Él tenía que exhortar a alguien, lo hacía con amor, ¿no? Y yo he visto a predicadores que a veces utilizan el púlpito como para retar a las personas, y tienen razón, no es que no tienen razón, pero el problema está en cómo lo expresa, cómo lo expone, cómo lo da a conocer, ¿no? Y a veces el que recibe esa palabra, que lo necesita y que necesita corregir su vida, no la recibe de la mejor manera porque la forma como le llegó a esa persona no es la correcta. Entonces tenemos que, basándome en esto, ¿no? Que primero nos tenemos que predicar a nosotros mismos. También cuando damos, tenemos que saber que las otras personas, no todos lo van a recibir de la misma manera. Tenemos que aprender a decir las cosas de la mejor manera posible y con amor, y para eso necesitamos estar conectados con Dios, porque Dios es el que pone en nosotros las palabras justas, las palabras correctas, las palabras en las cuales nosotros tenemos que expresar lo que Dios quiere decir. Seguimos. Dice, bienaventurado el predicador que predica sobre grandes temas, ¿no? Y yo les pregunto ahora, y me detengo acá, ¿no? ¿Cuáles son los grandes temas que ustedes consideran que nosotros tendríamos que predicar? El sacrificio de la cruz. Ahí dicen por ahí, el sacrificio de la cruz. Salvación, doctrina. El perdón. Vestimenta. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Sobre el perdón. Sobre el perdón. O sea, cuando hablamos de grandes temas, creo que la salvación es uno de los grandes temas que nosotros tenemos que enfocarnos, porque cuando Jesús predicaba y enseñaba, todo apuntaba a que lo puedan recibir, lo puedan conocer y que sean salvos. Cuando Él le decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, justamente le estaba diciendo de que la salvación estaba en sus manos. Y hoy nosotros, la iglesia, tenemos que aprender a predicar acerca de salvación, y no simplemente de hablar de la doctrina, que es importante, sino también de que es necesario que las personas conozcan a Cristo, que abran su corazón y que Cristo es el factor de cambio en sus vidas, ¿no? Y que eso lo conduce a la salvación. O sea, podemos hablar del amor, podemos hablar de un montón de temas, pero creo que el tema más importante es la salvación, porque ¿de qué nos sirve hablar de sanidad si la persona no se salva? Se sana y no se salva. Entonces necesitamos hablarle, sí, de la sanidad, pero también que hay una puerta abierta para una vida nueva, una vida que va a durar por siempre, una vida donde vamos a vivir lo que el Señor Jesucristo vino a traer acá a la tierra, que es el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros. O sea, la salvación es uno de los grandes temas en los cuales nos tenemos que centrar, y desde allí confluyen todos los demás. O sea, si yo encontré la salvación, todos los demás, todos los temas que surgen, van a poder acompañar a que nosotros podamos llegar a la salvación tan grande que el Señor nos está ofreciendo. Sí, Adrián, ¿vos querías decir algo? Sí, perdón, Ando, apago la cámara porque como acá también tenemos 4 computadoras conectadas en clases, se pone, si no, a veces se entrecorta. Sí, yo digo que los grandes temas son los temas de los que habla la Biblia. Y ustedes dirán, hoy, ¿quién te iluminó? Qué iluminado. No, pero fuera de eso, quiere decir de que hay que ver de qué hablaba Jesús, ¿no? Y cuando vemos de los temas que hablaba Jesús, Jesús hablaba de salvación, por supuesto, pero también hablaba de justicia, hablaba
de injusticia. Si vamos a los profetas, hablaban de corrupción. Digo porque pareciera como que la Biblia lo único que tendríamos que hablar es de salvación y doctrina, y hay muchos grandes temas en la Biblia. Y si ustedes van a los profetas de la época del exilio y todo eso, hablaban de que el pueblo fue llevado a ese exilio por la gran corrupción que había en sus gobernantes. Entonces, fíjense que también tenemos que hablar como grandes temas, los temas sociales que nos aquejan. Digamos, pareciera como que la iglesia a veces se mantiene alejada de esos temas, pero hablar en contra de los que roban y hablar para que los que son pobres dejen de ser pobres, pero dejando de robar los que roban, también es un tema importante dentro de la Biblia, ¿no? Porque pareciera que nos estamos metiendo en temas de política, pero la Biblia no nos dice que tenemos que mirar a otro lado con esas cosas. No digo porque a veces pareciera que los únicos temas importantes a veces son esos de los que nos parecen, ¿no? La salvación. Yo una vez tenía un conocido mío que su suegro era ladrón. Literalmente, hacía salideras de banco. Y este es un conocido, la verdad, alguien con quien tuve amistad en algún momento, y cuando me lo contó, le digo, pero está mal eso. Digo, ¿vos no te das cuenta, está mal? Y me dio mucha gracia porque me dijo, no, pero mirá que diezman, ¿eh? Yo no lo podía creer, no lo podía creer, que supiesen del diezmo y no supiesen que robar está mal. O sea que ahí alguien estaba fallando en las predicaciones, ¿no? O haciendo la vista gorda porque a lo mejor llevaban diezmos muy grandes, vaya a saber. Pero todo eso habla acerca de cuáles son las prioridades de quien lleva la palabra. O sea que los temas de la Biblia son amplios. Tratan el matrimonio, tratan los hijos, tratan la pobreza, tratan la riqueza, tratan todo. Y no tenemos que dejar de predicar ninguno, según el Señor nos muestre, ¿no? Digo por eso, porque los temas de la Biblia y los grandes temas son muchos. Y tenemos que dejar que Dios nos muestre también. Nada más, gracias. También uno de los grandes temas que se predica muy poco es de la segunda venida de Cristo. O sea, que Cristo va a volver y va a venir a buscar a su iglesia, o sea. Antes se predicaba mucho y ahora ya no se predica nada, y está muy mal. Una pregunta, pastor, ¿puede ser la tercera? ¿Cuál tercera? ¿Venida de Cristo? ¿La tercera? Sí. No vamos a entrar en ese tema, si quieren después lo charlamos, lo hablamos. Pero básicamente tenemos que entender que, como decíamos recién, los grandes temas de la Biblia arrancan en la salvación y también terminan con el regreso de Cristo, ¿no? Y en el medio hay un montón de temas que nosotros podemos tomarnos, porque ¿qué es lo que hace la Biblia? Es justamente ordenar nuestras vidas, prepararnos para el reino venidero, para vivir juntamente con Cristo, vivir la eternidad. Por eso muchas veces hablamos de lo que sucede en el cielo, que también queremos que suceda aquí en la tierra. De hecho, Jesús predicó todo el tiempo acerca de lo que sucedía, donde no había más tristeza, no hay más dolor, no habrá más llanto, y tantas otras cosas, ¿no? Pero a veces, al no predicar, o sea, predicar, ¿a qué vamos cuando hablamos de grandes temas? Porque a veces estamos acostumbrados a hablar siempre de lo mismo, ¿no? De la fe, hablamos del amor, de la sanidad, hablamos de la salvación, y hay un montón de otros temas que también son importantes, y uno de ellos es la venida de Cristo, ¿no? Para lo cual nos estamos preparando, ¿no? Para lo cual ustedes se están capacitando, para lo cual estamos predicando para que otras personas también se salven, que puedan llegar al conocimiento de Cristo y que puedan entrar a la salvación, y que también cuando llegue ese momento estén listas, estén preparadas, ¿no? Así que también tenemos que hablar de todos esos temas. Pero sí, el tema de Apocalipsis y de escatología y de todos esos grandes temas que a veces hay que profundizar mucho en la palabra, pedirle revelación a Dios para que Dios ilumine nuestra vida y podamos entender, ¿no? Porque a veces hay cosas que están ocultas, que todavía no han sido reveladas, y nosotros
entendemos que la palabra muchas veces, y la mayoría de las veces, o todas las veces, se entiende a través de la revelación de Dios en nuestra vida, porque a veces, por eso estudiamos hermenéutica, para que nuestra opinión, para que nuestra formación no influya de manera importante en la interpretación bíblica, sino que utilizando todos los métodos y a través del Espíritu Santo de Dios que nos ilumina, podamos entender y tener una correcta interpretación. Son grandes temas, pero volviendo al predicador, tenemos que entender de que nuestra prédica tiene que hablar de temas variados. Por eso le preguntaba, ¿cuáles son los grandes temas para ustedes, no? Y vieron que muchos me hablaron de la salvación, me hablaron de la doctrina, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar de esos temas y muy a menudo. Tenemos que empezar a hablar o seguir hablando de esos temas, pero también no dejar de lado los otros que también son temas importantes. Bien, seguimos adelante. Dice lo que hablábamos recién, ¿no? Bienaventurado el predicador cuyos sermones son claramente enunciados y progresivos. Y acá está resaltada la palabra clara, claramente en realidad, porque como dije al principio, esos consejos que les había dado, que nuestro sermón tiene que ser simple, claro, tiene que ser corto, tiene que ser lógico, y tiene que ser progresivo, ¿no? Si tenemos un inicio, tenemos que tener un desarrollo y también tenemos que tener un final. No podemos empezar por el final o por el llamamiento, porque si no nuestra predicación no tendría sentido, nuestro mensaje no tendría sentido. Si no, tenemos que ir en forma progresiva y llevar a las personas a que tengan ese encuentro con Dios, a que reciban el mensaje de Dios. Tiene que ser ordenado, progresivo, bien enunciados, bien trazados. Este también es muy importante porque dice, bienaventurado el predicador cuyo sermón es una unidad y tiene un propósito definido. Tiene un propósito definido. Por eso cuando nosotros vamos a preparar un mensaje o una enseñanza, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que Él nos muestre dónde está la necesidad, cuál es el propósito, dónde está la necesidad. Tiene que haber un propósito definido, no es, digamos, preparar una enseñanza o preparar un mensaje y es tirar palabras al viento. Tiene que haber un mensaje, tiene que haber un propósito. ¿Y cómo yo defino el propósito? Haciéndome esta pregunta, ¿qué es lo que yo quiero lograr o qué es lo que Dios quiere lograr a través de mí en el mensaje que voy a predicar? ¿No? ¿Cuál es cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de esa palabra? O sea, si hay angustia y tenemos que hablar de las bendiciones, tenemos que hablar de las promesas, es porque Dios quiere restaurar esa angustia que hay en el corazón de las personas. Cuando hay necesidades económicas tenemos que hablar de que Dios es nuestro proveedor, que es nuestro amparo, nuestra fortaleza en esos momentos de dificultad, porque hay esa necesidad y Dios la conoce y Dios pone en nuestro corazón ese mensaje. Por eso tiene que tener un propósito muy bien definido. Pero para eso, volviendo al principio de los principios, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que estudiar, para que luego, cuando Dios ponga en el corazón la palabra justa, ese propósito esté claramente definido y lo vamos a ver en los resultados. Por eso hablamos también de resultados. Vamos a ver en los resultados de las personas cuando veamos esos cambios que vayan teniendo cada una de ellas. Y por último, esta palabra que muchas veces utilizamos, la tenemos que desterrar de nuestro mensaje. ¿No? Dice, bienaventurado el predicador que raras veces usa el pronombre yo. Vieron que entramos muchas veces en ese error o en esa corriente de decir, porque yo esto, porque yo lo otro. O sea, como decíamos, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser puro,
tiene que estar Cristo en el medio de nuestro mensaje, y el yo nuestro, lo que nosotros hacemos, lo que hemos logrado por misericordia y gracia de Dios, lo tenemos que dejar de lado. Si no, tenemos que presentar a Cristo y el mensaje realmente puro, ¿no? Nuestro yo tiene que quedar de lado. Nosotros no somos nada. Sin Él, dice la palabra, no somos nada. Nada podemos hacer sin Él. O sea, si hemos llegado a un lugar, a una posición de donde Dios nos quiere usar, es por pura y exclusivamente decisión de Él, y no de nuestros méritos. Nada de lo que nosotros podamos hacer va a poder lograr llegar a los lugares que Él nos puso, ¿no? Porque no es por mérito nuestro, no es por mérito propio, sino es porque Dios nos fue preparando, capacitando, viendo nuestro corazón y poniéndonos a medida que vayamos avanzando en los lugares de privilegio que muchas veces tenemos. Así que esta palabra yo, este pronombre yo, tenemos que tratar de no incluirlo en nuestras prédicas, ¿no? Sino Él, no yo, sino Él, ¿no? Bien. Vamos a ver algunas consideraciones. Todo esto que yo les estoy mostrando y estamos hablando hoy, lo tienen en el material. Está en el material de homilética. ¿Sí? No está así, pero básicamente están todos los temas que estamos charlando y estamos hablando hoy. Así que aquellos que lo quieran tener, bueno, después ven la manera de conseguirlo, de bajarlo. Después vemos cómo lo vamos a ir manejando eso. Vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Fíjense, esto es muy importante también. Fíjense que ya nos estamos metiendo ya en el mensaje, ¿no? Y dice, tenemos que hablar un solo tema a la vez. Si hablamos de fe, no digamos nada del amor, ¿no? Por ejemplo, porque muchas veces empezamos con la fe y terminamos con el amor, y no sabemos cuál es el mensaje realmente o cuál es el cuerpo central del mensaje, porque mezclamos dos temas importantes. Por eso es realmente fundamental que aprendamos a preparar y a bosquejar nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, porque si queremos hablar de fe, todo nuestro mensaje, por más que le pongamos ejemplos y busquemos algunas otras aristas, tiene que estar centrado en la fe. Tenemos que buscar pasajes bíblicos de la fe, tenemos que buscar historias donde la fe sea el centro de nuestra enseñanza, de nuestro mensaje, o del amor, lo mismo, o de otros tantos temas. Por eso es interesante y muy importante que tengamos que hablar un solo tema a la vez y no varios, porque si no comenzaremos a confundir a las personas. El punto B nos habla de que tenemos que estudiar bien lo que vamos a decir, ¿no? Tenemos que saber de antemano lo que se propone a presentar en público. Empezar por Génesis y terminar con Apocalipsis cada vez que se habla indica claramente la falta de preparación. Y acá una vez alguien que predica muy bien, alguien que tuvo que pasar muchos momentos en su vida, una vez siempre me decía, yo abro la Biblia así, abro la Biblia y ya ahí tengo el mensaje, ¿no? Y digo, wow, tremendo. ¿Cómo me gustaría tener esa facilidad de poder preparar un mensaje? Yo a veces me voy de acá para allá buscando y no encuentro nada, hasta que por allá se prende una luz y tengo el mensaje. Y cuando lo escuchaba esta persona, me daba cuenta de que, como dice acá, hablaba de tantos temas y recorría toda la Biblia, un gran conocedor de la palabra, pero evidenciaba claramente la falta de preparación del sermón. ¿Cuál era el mensaje central? ¿Cuál era el propósito del mensaje? ¿Cuál era lo que Dios había puesto en su corazón? O sea, ¿qué puso en su corazón? ¿Toda la Biblia o un mensaje en particular? Entonces, tenemos que estudiar muy bien lo que vamos a decir,
Por eso digo que es fundamental el propósito de nuestra preparación, de nuestra predicación, para poder estudiarlo, para poder buscar, para poder comparar versículos bíblicos, buscar en otras versiones, saber cómo lo dice, cómo lo expresa, que nos abra mejor el entendimiento, y centrarnos claramente en el mensaje que vamos a decir. O sea, no es fácil preparar un mensaje, no es sencillo, no es así nomás. Tenemos que tener, digamos, nuestro tiempo de comunión con Dios y también nuestro tiempo de estudio y de preparación. Porque si no, si nosotros no hacemos algo distinto a lo que veníamos haciendo, nunca vamos a lograr un resultado diferente. Siempre vamos a lograr el mismo resultado. Y eso está muy comprobado. Tenemos que ir puliendo cada día, tenemos que ir buscando cada día, mejorar. No todos vamos a ser predicadores. Yo no me considero un predicador. Pero trato de buscar y de llevar adelante todas las reglas, tanto hermenéuticas como homiléticas. A veces me sale, a veces no, pero lo trato de hacer. Hay personas que les salen más fácil, pero no podemos presentarnos delante del pueblo sin haber preparado o haber estudiado o saber qué es lo que vamos a decir. Por eso es tan importante tener un bosquejo, por eso es tan importante tener, digamos, los puntos claves para poder llevar adelante nuestra prédica. El punto C nos dice: tenga sus ideas ordenadas y bien clasificadas. Ideas claras hacen una buena impresión. Ahora, ¿cómo conseguimos esas ideas ordenadas y claras? Es simplemente cuando sabemos bien lo que vamos a decir, o qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que Dios puso en el corazón para poder transmitir. De esa manera vamos a comenzar a ordenar nuestras ideas, a poder buscar en nuestra mente caminos que nos van a llevar a tener un mensaje efectivo, ¿no? Tener una idea clara de lo que vamos a decir nos va a ayudar a poder seguir buscando y a poder seguir ordenando nuestro mensaje para que nuestro mensaje sea efectivo. Esto lo habíamos visto al principio, ¿no? No sé si hablamos de esto, pero evitar un poco los chismes en el sermón, ¿no? Una buena ilustración en su momento oportuno remacha las ideas, pero relatos de mal gusto o desubicados destruyen el mensaje. Tenemos que tener mucho cuidado, no nos olvidemos que estamos delante del pueblo del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos a decir. A veces se nos escapa alguna palabra que no está de acuerdo al mensaje, y tenemos que tener cuidado en eso, tenemos que ser muy precavidos. Por eso, qué importante es la preparación. Porque cuando uno está preparado, obviamente que va a seguir un relato, va a seguir una línea, y no se va a apartar fácilmente de ese mensaje. Entonces tenemos que evitar, porque a veces utilizamos eso, lo que llamamos ilustraciones, ¿no? Para poder marcar una idea que queremos que las personas se lleven. No nos olvidemos que el mensaje tiene que tener un propósito, y ese propósito es que podamos ver en el tiempo el cambio en las personas. Punto E nos habla: no haga uso de palabras y expresiones vulgares, ¿no? Que molestan al oído de las personas y rebajan la dignidad del mensaje y del mensajero. Por eso vuelvo a repetir, el mensaje es tan importante, tenemos que hablar la palabra de Dios y tenemos que tratar de, digamos, aislarnos de esas palabras que muchas veces escuchamos a nuestro alrededor. No nos olvidemos que cómo decimos las cosas y qué es lo que decimos es lo que va a impresionar a las personas. Vieron que muchas veces decimos que cuando una persona nueva llega a la iglesia y cómo es recibida es la primera impresión que se lleva y que le va a quedar marcada a fuego en su vida y en su corazón. Muchas veces también nuestras palabras o nuestros mensajes
pueden marcar de una manera o de otra. Entonces tenemos que tratar de utilizar buenas palabras, buenas expresiones, y realmente es lo que nos va a mostrar que el mensaje va a ser claro, efectivo y que va a perdurar en el tiempo. El punto F nos habla de que tenemos que presentar siempre el mensaje con un pensamiento nuevo, ¿no? No podemos cambiar las verdades, porque las verdades son bíblicas y esas verdades no se pueden cambiar, pero podemos decirlas de forma distinta, ¿sí? Podemos tomar un tema, podemos buscar formas de poder expresar. Fíjense en de que la Biblia tiene una cantidad de versículos bíblicos y esos versículos no se pueden cambiar. Pero cuando escuchamos un mensaje acerca de un versículo y lo predican de distintas maneras, distintas personas, cada uno le va dando un enfoque distinto de la misma palabra que se toma para poder predicar el mensaje de Dios. Entonces, la verdad no va a cambiar. Esa verdad bíblica no va a cambiar, pero lo que podemos llegar a cambiar es la forma de cómo lo expresamos, la forma como lo presentamos, las comparaciones que podamos hacer para que realmente esa palabra y ese mensaje tenga un enfoque distinto sin haber cambiado esa verdad bíblica. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a las preguntas. No sé ¿cómo estamos? Estamos bien. Les voy a dejar unos minutitos para que puedan preguntar. Si quieren preguntar acerca de todo lo que hemos visto, alguna duda que haya quedado,